Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a seguir con nuestros ensayos biográficos. Ustedes me han estado pidiendo la vida de muchísimos escritores, así que hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante, el padre de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Van a ver que en la vida de este maravilloso escritor hay un montón de misterios y secretos, porque yo siento que él tuvo una vida bastante a la altura de los personajes que creó. Además, Sir Arthur Conan Doyle es un personaje importante para mí, porque de las primeras novelas que recuerdo haber leído precisamente fueron las aventuras de Sherlock Holmes, siendo muy pequeño. Entonces es un personaje además fascinante porque él tuvo una vida muy dura. Su padre fue alcohólico, él vivió de hecho en hogares sustitutos. Entonces me gusta mucho su vida porque es una vida de superación, es una vida de trabajo, de esfuerzo, y al final ese trabajo y ese esfuerzo se vio recompensado de manera económica y también con mucha fama. Y un dato que me impresionó mucho cuando investigué la vida de Sir Arthur Conan Doyle es que él odiaba a Sherlock Holmes, porque realmente él quería ser conocido como dramaturgo, como poeta, y él escribió Sherlock Holmes en un momento de necesidad económica, porque él se había hecho médico y en los primeros años, después de haber terminado la carrera, no tenía muchos pacientes. Entonces, debido a que tenía mucho tiempo libre, porque era relativamente un doctor bastante desconocido, pues en su tiempo libre, y para suerte de todos nosotros, decidió crear las aventuras de Sherlock Holmes y creó varios cuentos cortos. Pero además la vida de Arthur Conan Doyle, que es un personaje fascinante, tiene un montón de misterios porque realmente él mismo, después de haber publicado Sherlock Holmes, ofreció sus servicios como investigador privado y logró demostrar la inocencia de dos personas. Así que les va a encantar la vida de este hombre porque además, incluso después de muerto, pasó un evento muy curioso. Se robaron unos manuscritos de su casa para venderlos, aparecieron en los Estados Unidos. Entonces su vida estuvo rodeada siempre por el misterio. Después de perder a uno de sus hijos, él se dedicó al espiritismo. Vamos a hablar también de eso, de cómo es posible que una persona tan racional haya caído en esta ciencia oscura. Y bueno, obviamente esto en parte tiene razón por la pérdida de su hijo. Entonces vamos a hablar de eso. Además tuvo amigos muy importantes, fue amigo personal de Oscar Wilde y también de Agatha Christie, para que ustedes vean que fue una persona muy bien codeada en los círculos literarios. Así que les va a encantar el en vivo de hoy. Y recuerdo, por favor, que si es la primera vez que están viendo un video en mi canal, por favor se suscriban, me regalen un like y compartan el link de este video en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Esa es la mejor manera de apoyar este canal. También, si desean enviar donativos, abajo tienen un botón que se llama ovación o donar, y ahí pueden enviar también dinero si ustedes desean, o si quieren unirse a mi programa de membresías desde $14.99 al mes para apoyar la creación de contenido de este canal. También, como siempre, un pequeño comercial. Si ustedes desean recibir tutorías personalizadas conmigo vía Meet o vía Zoom, ustedes pueden irse al botón que dice unirme al lado de suscribirme. Ahí tienen diferentes niveles de membresías, desde $99.99, $249, $399, y esto incluye clases personalizadas conmigo y ayuda en la elaboración de ensayos, análisis de obras literarias, elaboración de tesis o monografías, ayudarlos en cualquier tema de literatura, de gramática, de ortografía. Así que pues, como saben, ustedes tienen la oportunidad de recibir clases conmigo si lo necesitan según el nivel que usted requiera. También pues le mando saluditos especiales a las personas que envían donativos todos los meses a este canal: a Janet, al Planeta de Abraham Plantas y Más, llamado Ubaldo, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que siempre envían donativos a este canal, muchísimas gracias. Les recuerdo a toda la gente que quiera apoyar mi contenido, lo único que tiene que hacer es irse al botón unirme. Ahí hay diferentes niveles, desde $2.49 hasta $14.99, si lo que quieren es simplemente apoyar mi canal. Y si ya quieren recibir clases conmigo, hay niveles desde $99.99 al mes. Así que si estás tomando en este momento un curso de literatura, de teatro, si estás en continuación de estudios, porque tengo muchos profesores
que están conmigo porque están haciendo maestrías. También tengo estudiantes que están ahora en procesos de continuación de estudios. Si has dejado de estudiar durante mucho tiempo y por tanto te cuesta un poco la normativa APA, la normativa MLA, la normativa Vancouver, Harvard, y necesitas ayuda, pues también ofrezco mis servicios en inglés y en español. O sea, si no hablas español, podemos comunicar perfectamente en inglés, que es mi segundo idioma. Bueno, y vamos entonces a iniciar con la vida de este escritor, que me parece no solamente que fue una vida interesante, sino que además me gusta mucho traer la vida de estos escritores esforzados, porque Sir Arthur Conan Doyle, un poco al estilo de Charles Dickens, nació en una familia con serias dificultades económicas porque su padre era alcohólico. Entonces, desde pequeñito, él estuvo en sustitutos. Tenía 2 tíos muy famosos en ese momento que lo ayudaron económicamente para que él se pudiera hacer médico. Le encantaba además viajar y nunca pensó dedicarse directamente al mundo de la literatura. Fue algo que hizo, yo les comentaba al inicio, porque se aburría después que termina la carrera de medicina. Él abre un consultorio, pero relativamente era un médico en ese momento bastante desconocido. Entonces, como tenía mucho tiempo libre, se aburría en la consulta y decidió comenzar a crear relatos cortos. Y de hecho, cuando él publica Las aventuras de Sherlock Holmes, él fue el primer sorprendido ante el éxito de la novela. Y otro dato bien curioso es que decide matar a su personaje porque no le gustaba que a él siempre lo reconocieran por novelas policíacas. Y cuando ya él tuvo éxito y comenzó a hacer dinero con Las aventuras de Sherlock Holmes, que se publicaron varias obras, él comenzó a hacer teatro y a hacer poesía. Entonces decidió matar a Sherlock Holmes y eso fue terrible porque en ese momento él trabajaba para una revista y 20,000 suscriptores cancelaron la suscripción a la revista porque les ofendió que él hubiera matado a este famosísimo personaje. Al final lo revivió debido a la presión popular. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Les recuerdo que a la hora de hacer un ensayo biográfico, voy a dar algunos lineamientos. Es importante hacer una introducción que recoja los aspectos más importantes de la vida del escritor. Esta introducción debe ser 1 o 2 párrafos máximo y debe picar la atención, la curiosidad del lector para que siga leyendo el ensayo. Entonces, vean la introducción que yo creé aquí. Sir Arthur Conan Doyle fue el autor de la popular obra Sherlock Holmes. Fue médico de profesión y con su sagacidad logró demostrar la inocencia de una persona. Fue amigo personal de Agatha Christie y de Oscar Wilde. Este dato me pareció súper curioso, súper importante, porque Sir Arthur Conan Doyle, y digo Sir porque realmente a él le dieron un título nobiliario debido a su trabajo intenso como escritor, eso lo vamos a ver más adelante, pero fue una persona realmente que se movió en los círculos literarios más importantes. De hecho, en este canal ya tuvimos la vida de Agatha Christie y tuvimos también la vida de Oscar Wilde, así que me parece un dato nada menor, un dato muy importante, que él realmente se movía en círculos literarios importantes. Tuvo un romance prohibido con su segunda esposa, porque pues este romance ocurrió cuando todavía estaba casado con la primera. Ella se había enfermado de tuberculosis y bueno, ustedes saben que cuando yo reseño la vida de escritores famosos siempre lo hago con respeto y evidentemente pues ser escritor no te exime de errores o de pecados, por así decirlo, y él cometió pues algunos errores, como por ejemplo esta infidelidad que sus hijos mayores nunca le perdonaron. Intentó de hecho ir a la guerra en 2 ocasiones porque era un verdadero patriota. Sin embargo, por su edad avanzada no se lo permitieron. Ustedes saben que normalmente a la guerra pues mandan personas jóvenes y él ya tenía más de 50 años. Tuvo una relación de amor y odio con su famoso personaje Sherlock Holmes. Y esto me impresionó muchísimo porque uno pensaría que habiendo creado un personaje tan famoso que ha inspirado películas, series, incluso obras de teatro, pues él le tendría cariño a Sherlock Holmes. Y no era así. En realidad él escribe Sherlock Holmes por necesidad. De hecho, mata al personaje y luego por necesidad económica continúa escribiendo sobre él, pero era un personaje al que él no quería porque él decía que escribir sobre Sherlock Holmes no lo hacía obtener reconocimiento como escritor serio. Entonces trató en muchas ocasiones de incursionar en otras áreas de la literatura, sacó otras novelas, pero ninguna fue famosa. Entonces, ni modo, le tocó volver en reiteradas ocasiones a lo largo de su vida
a su famosísimo personaje Sherlock Holmes. Y me parece increíble, este dato de los que más me sorprendió, porque como les digo, uno pensaría que amaría al personaje que te hizo famoso, sin embargo no fue así, lo odiaba. Y bueno, este personaje, él decide matarlo, ¿no? Porque ya él estaba haciendo otras obras y pues llegó un momento en su vida en que ya no quería seguir escribiendo novelas policíacas. Y cuando él mata a Sherlock Holmes, empezó a recibir muchísimas cartas, incluso amenazas de muerte. Incluso, otro dato curioso, muchas mujeres le escribían queriendo conocer a Sherlock Holmes porque las personas pensaban que Sherlock Holmes realmente había existido. Y aunque sí existió un médico que fue su profesor y que fue clave en la creación de este personaje, de este mítico personaje, pues Sherlock Holmes realmente nunca existió. Sin embargo, después de 10 años de haber sacado la primera novela sobre Sherlock Holmes, cuando él tuvo muchas necesidades económicas, decidió revivirlo porque se dio cuenta que realmente sus novelas de ficción eran las que le daban las ganancias económicas que él necesitaba para tener una vida cómoda. Indudablemente creo que esa fue su mejor decisión porque Sherlock Holmes no solamente le dio fama a nivel mundial, sino que lo convirtió en un hombre tremendamente rico que viajaba dictando conferencias. Y además, él creó un método de investigación que se llamaba el método Holmes, que él aplicó porque él ofrecía también sus servicios como investigador privado. Y siendo investigador privado, se involucró en 2 eventos bien interesantes que van ustedes a descubrir a lo largo de este ensayo. En sus últimos años se le otorgó el título de Sir, o sea, se le dio un título nobiliario por su destacado trabajo como escritor. Y otro dato muy curioso, no quería aceptarlo, sin embargo su madre le dijo que era una descortesía el no hacerlo, entonces al final él lo aceptó. En sus últimos años se dedicó completamente al espiritismo y a trabajar como investigador privado. De hecho, cobraba por ese trabajo porque debido a que las aventuras de Sherlock Holmes le habían traído muchísima fama y a él le encantaba todo eso, era un hombre muy curioso, aventurero, racional, entonces ofrecía su trabajo como investigador privado. Sin embargo, en sus últimos años él vivió muy triste porque su hijo mayor falleció. Y entonces él comenzó a estudiar el espiritismo, iba a sesiones espiritistas, sacó obras sobre el espiritismo, afirmó que existían, en una manera de paliar un poco el dolor que le supuso la muerte de su hijo mayor. Y pues además aplicando el método Holmes, ustedes van a descubrir hoy que él ayudó a resolver 2 crímenes, incluso estuvo tratando de resolver el caso del famoso Jack el Destripador. Y bueno, esta es su vida. Entonces vamos a entrar al desarrollo. Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en la calle 11 de Picardy Place, en la ciudad escocesa de Edimburgo. Fue el hijo de Charles Altamont Doyle y de Mary Foley. Arthur pertenecía a una familia católica irlandesa que de hecho había producido una saga de ilustradores y caricaturistas que eran muy famosos. O sea, su abuelo fue el famosísimo caricaturista John Doyle, no sé si ustedes alguna vez lo han oído nombrar, pero fue muy famoso en su tiempo. Y sus tíos fueron Richard Doyle, quien diseñó la portada de la famosísima revista Punch, y el anticuario James Doyle, director de la Galería Nacional de Irlanda. Entonces sus tíos eran súper famosos. Su padre era el menor de todos los hermanos y desarrolló un fuerte alcoholismo. La mayoría de los biógrafos de Arthur Conan Doyle aseguran que este alcoholismo se debió a que él tenía muy baja autoestima porque también era dibujante y caricaturista, pero no obtuvo la fama que tuvo su abuelo y que tuvieron sus hermanos. Y dicen que eso lo hizo crecer con muy baja autoestima. Su padre en realidad era un buen dibujante, pero tal vez no era brillante, o sea, era bueno. De hecho, Charles Doyle, que era el padre de Sir Arthur Conan Doyle, ilustraría la primera edición del primer libro de su hijo que tituló Estudio en Escarlata, donde apareció por primera vez el mítico Sherlock Holmes. Ahora, la madre de Arthur fue importante en desarrollar esta habilidad para escribir, para leer, porque ella misma era una mujer apasionada por la lectura. Así que desde que Sir Arthur era muy pequeño, ella alimentaría esta afición en su hijo. Le compraba libros, leía con el niño. Cuando él hacía historias cortas, ella siempre lo instaba a seguir escribiendo.
Sin embargo, hay que decir que la niñez de Arthur no fue para nada fácil. Me recuerda muchísimo a la niñez de Charles Dickens, porque como su padre era alcohólico, vivía endeudado, todo lo que ganaba trabajando se lo gastaba en licor, así que su madre, desde que Arthur era muy pequeño, tuvo que trabajar para mantener a la familia. En 1864 la situación fue tan precaria que los niños fueron enviados a hogares sustitutos porque sus padres no podían generar suficiente ingreso para mantenerlos, y finalmente el padre de Arthur fue ingresado en una institución psiquiátrica. Sin embargo, Arthur nunca le tuvo resentimiento a su padre. De hecho, hay una entrevista que vi para poder hacer este en vivo donde le preguntaron si él le guardaba algún tipo de rencor a su papá por el tema del alcoholismo, y él dijo que no, que tenía debilidades como cualquier otra persona, pero que su padre siempre había sido un papá cariñoso y un papá presente y que él siempre lo iba a querer. Entonces me pareció muy bien que él tratara siempre de mantener el cariño a pesar de los errores que cometió su padre Charles. En 1867, después de haber vivido en varios hogares sustitutos, la familia se pudo reunir, pero las dificultades económicas obligaron a su madre a alquilar algunos cuartos de la casa. Ellos tenían una casa que le habían heredado los padres a Charles. Ya Charles estaba en una institución psiquiátrica porque en ese tiempo no existían instituciones para personas que tuvieran problemas de alcoholismo. Entonces, estas personas no iban a clínicas dedicadas a la drogadicción, a tratar este tipo de el alcoholismo, sino que los mandaban a instituciones psiquiátricas. Entonces, por la necesidad económica, la mamá se vio obligada a alquilar cuartos de la casa, y esto fue importante porque una de las personas que alquiló uno de esos cuartos fue el doctor Brian Charles Wallers. Y él hizo una gran amistad con el niño, con Arthur, lo quería mucho. Hay quien piensa que además él era amante de su madre. Obviamente esto no hay manera de probarlo, pero seguramente así debe de haber sido, porque recordemos que su esposo estaba muy enfermo y ya nunca más volvió a la casa. Entonces, Brian Charles Wallers adoptó al niño, a Arthur, le tenía mucho cariño, y fue el que inspiró a Arthur a que estudiara medicina, ¿no? En 1868, Arthur Conan Doyle, con el apoyo económico de sus tíos, que recordemos que eran caricaturistas y personas famosas, ingresó en la escuela Stonehurst St. Mary Halls de la Orden de la Compañía de Jesús. Sus tíos le pagaron toda su educación, situada en la comarca de Lancashire, que era un centro preparatorio del prestigioso y selecto colegio Stonyhurst College, al que accedería 2 años después, en 1870, y donde permaneció hasta 1875. Entre 1875 y 1876 continuó su educación en Austria, en otra escuela de la Compañía de Jesús llamada Estela Matutina, en la ciudad de Fermin. En este sentido, él siempre fue muy agradecido con sus tíos por todo el apoyo económico que recibió, porque aunque no era un mal estudiante, tampoco era un estudiante brillante. Entonces, era consciente que no hubiera podido estudiar, becado, porque tenía notas buenas, pero no era un alumno sobresaliente, así que siempre le agradeció muchísimo a sus tíos que hubieran costeado su educación. En 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conocería al hombre que inspiraría su famosísimo personaje Sherlock Holmes. Este hombre fue el médico forense Joseph Bell. Este profesor le inspiraría la figura de su famoso personaje Sherlock Holmes. Allí destacó en deportes, le encantaba jugar al rugby, era muy bueno en deportes, y en 1880, un año antes de terminar la carrera de medicina, se enteró que un barco ballenero estaba buscando a un doctor para hacer una expedición al Ártico. A Arthur siempre le encantó viajar y le pareció una excelente oportunidad para conocer el mundo. Obviamente a su madre le horrorizó esta idea por 2 razones. Primero, porque los riesgos a los cuales el muchacho se iba a exponer eran muchos. Él tenía aproximadamente 20 años y además él estaba ya en 4º año de la carrera de medicina, pronto a titularse, y esto iba a significar que él tuviera que interrumpir sus estudios por lo menos durante 1 año. Sin embargo, Arthur insistió
y convenció a su mamá, bueno, igual yo creo que iba a hacerlo porque ella era mayor de edad, y decidió tomar este trabajo en un barco ballenero. De ahí incluso nacería un diario que fue publicado después que él murió, un diario donde él cuenta cómo es la vida en un barco ballenero. Luego, en 1881, a regreso de este viaje, se graduó de médico y puso su consultorio. Fueron años muy difíciles porque recordemos que Sir Arthur Conan Doyle era un médico pues relativamente desconocido. Y como pasaba muchos días sin ver a ningún paciente, se aburría y comenzó a escribir historias. Entre ellas escribió The Mystery of Clumber, que se publicó hasta 1888, la inacabada Narrative of John Smith, que nunca concluyó, The Captain of the Pole Star y espero que se pronuncie, Habakkuk Jepson Stayman. Ambas inspiradas en las expediciones marinas que él había realizado cuando era un poco más joven. En 1885 conoció a la que luego sería su esposa, ella se llamaba Louise Haskins, con la que tuvo 2 hijos. Luego, en 1887, Arthur se mudó a Londres con toda la familia, hizo la especialidad de oftalmología, pero igual le costaba mucho trabajo conseguir clientes, o sea, casi no le llegaban pacientes. Y entonces, nuevamente, como se aburría, decidió escribir las aventuras del famoso detective Sherlock Holmes, que como les dije, fue inspirada por uno de sus profesores. El libro se publicó un año después, en 1888, y fue un éxito total. Sin embargo, y este dato me parece súper importante recalcar, no estaba interesado en desarrollar mucho a este personaje. Simplemente lo había creado porque quería un poco de dinero. Él realmente deseaba incursionar en la poesía y en el teatro, y le parecía que estas novelas policíacas eran novelas demasiado comerciales. Y como él ya era amigo de Oscar Wilde, él quería ser conocido como dramaturgo, como poeta. Así que realmente esto fue un tema de necesidad. Fue así como, años después, decide matar al famoso detective en su obra El problema final, con el objetivo de que pues esta obra no siguiera empañando, él mismo decía eso, que esta obra no siguiera empañando sus otras creaciones. Pero la decisión de Arthur no trajo una buena recepción por parte del público en ese momento. Miles de cartas le llegaron al escritor pidiéndole que por favor resucitara a Sherlock Holmes. Incluso algunas, él mismo lo contaría en entrevistas posteriores, eran amenazas de muerte, de que si no revivía su personaje, le iban a hacer algo. Sin embargo, Arthur no quería hacerlo, ya que estaba en ese momento escribiendo obras de teatro. Y durante más de 10 años, el escritor se negó a volver a escribir novelas de Sherlock Holmes, aunque recibía cartas. Incluso, dato curioso, mucha gente creía que él era amigo de Sherlock Holmes y que Sherlock Holmes realmente sí existía. Así que muchas mujeres le enviaban cartas, y eso me parece súper curioso, a Arthur porque querían conocer al famoso inspector y también a Watson. Durante más de 10 años, él no quiso volver a escribir ninguna novela que involucrara al famoso detective, pero el fracaso de su carrera como dramaturgo y como poeta lo llevó, debido a necesidades económicas, a recurrir nuevamente a este personaje por sus problemas financieros. Y fue así que nacieron las obras El sabueso de los Baskerville y La casa vacía. Sin embargo, Arthur enfrentó, por cierto, una acusación de plagio en ese momento por parte del escritor Roger Gabriel Steele, quien afirmó que el verdadero autor de las obras era Bertrand Fletcher Robinson. Esto nunca pudo ser probado y realmente cuando uno lee las novelas de Arthur Conan Doyle te das cuenta que en realidad sí fueron sus creaciones, ¿no? Este era un oportunista que lo que quería era obviamente causar ruido en ese momento. Algo muy curioso es que Arthur siempre renegó del éxito de su famoso personaje Sherlock Holmes, ya que consideró que los 56 relatos que había publicado sobre el famoso detective y las 4 novelas que éste protagonizaba habían opacado el resto de su obra, porque él consideraba que pues, las novelas policíacas no eran un género de respeto. Y como les digo, le escribió otros libros, obras de teatro, novelas de viajes, sin embargo, ninguna de estas obras fue famosa. De hecho, dijo en reiteradas ocasiones que siempre recurrió
a Sherlock Holmes cuando tenía problemas de dinero, pero no porque le tuviera amor a este personaje. Era como una relación de amor-odio. Le parecía que las aventuras del mítico personaje nunca le darían fama como escritor serio, aun cuando el público estaba fascinado con él. De hecho, para que ustedes vean que Arthur fue un escritor bastante consagrado, escribió 30 obras de ficción sobre otros temas que no tienen nada que ver con Sherlock Holmes. También escribió varios libros de historia de guerras, de ciencia paranormal, libros de viajes, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre su infancia y una autobiografía. Sin embargo, para su desgracia, todas estas obras fueron un fracaso editorial. En cuanto a cómo se le ocurrió crear el famoso Sherlock Holmes, el mismo Arthur contó que a él le encantaban las novelas policíacas, pero le molestaba que los escritores de la época no utilizaran un método científico para resolver su caso. Recordemos que él era médico y las bases de la medicina es preguntar, es deducir. Cuando uno va a ver un médico, lo primero que hace el médico es hacerte muchas preguntas. Entonces, él pensó que él podía hacer algo mejor que las novelas policíacas de la época. Y fue así como se le ocurrió que, así como él usaba el método deductivo e inductivo para hacer diagnósticos a sus pacientes, pensó que él podía crear un personaje que llegara a la verdad a través del razonamiento científico. Y fue así que se le ocurrió crear a Sherlock Holmes. Además, él tenía un profesor al que admiraba mucho, que se llamaba Joseph Bell, y entonces le pareció que era un excelente influjo para crear a su famosísimo Sherlock. Arthur, de hecho, conoció a Joseph Bell durante sus estudios de medicina. De hecho, se decía en la universidad que era un hombre tan sagaz que con solamente ver a un paciente, ver su aspecto, su vestimenta, ya deducía su vida y todas sus costumbres con increíble precisión. En cuanto al ayudante negado de Holmes, si ustedes recuerdan, el Dr. Watson, pues obviamente Arthur se inspiró en él para crearlo, porque recordemos que Watson es doctor igual que Arthur, también es un excombatiente en la guerra y es un médico poco afortunado porque no le llegan muchos pacientes. Entonces, obviamente, Arthur se inspiró en su propia vida para crear a Watson. Esto sí, hay que aclarar que a quien quería parecerse Arthur era a Sherlock Holmes, y fue por eso que en varias ocasiones se involucró en casos interesantes para descubrir si las personas que supuestamente habían cometido determinados crímenes realmente lo habían hecho. De hecho, Arthur ayudó a liberar a un hombre injustamente detenido por un asesinato que nunca cometió. Su nombre era Oscar Slater, un judío alemán que había sido acusado de matar a Marion Gilcher, una adinerada mujer de 82 años que vivía en Glasgow. A la mujer le habían destrozado la cara con un golpe contundente. Tú se enteró del caso porque además él era muy curioso y como ya tenía fama con las aventuras de Sherlock Holmes y le encantaba la criminología, él puso un cartelito y ofrecía sus servicios como investigador privado. Esto realmente lo hacía, ganaba dinero con eso. No tanto como lo que ganaba con las aventuras de Sherlock Holmes, pero ganaba dinero y le encantaba. Entonces, pues resulta que él se entera del caso e inicia una investigación. Y fue así que descubrió que el martillo con el que acusaron a Slater de matar a la mujer era demasiado pequeño para causar el tipo de heridas que el cadáver tenía. De hecho, el pobre hombre, dato triste, pasó 18 años en la cárcel hasta que finalmente fue declarado inocente y liberado. De hecho, Arthur se encargó de escribir muchos artículos en los periódicos e incluso libros en defensa del imputado y al final logró demostrar su inocencia. Así que por eso les digo que era un hombre de gran sagacidad, un hombre muy inteligente y un hombre que le encantaba la investigación. Muy parecido a Sherlock Holmes. El otro caso en el que Arthur se involucró fue el de Adolf Beck, un agente naviero noruego acusado de una serie de estafas contra mujeres en el año de 1895, después de que una testigo lo reconociera en plena calle. Beck fue acusado de 10 delitos menores y de 4 delitos graves. Beck fue identificado también por un policía
como un hombre que se hacía llamar John Smith, condenado a 5 años de trabajo forzado en 1877 por robar los pendientes, un anillo y 11 chelines a una mujer llamada Louisa Leonard. Entonces, de verdad creían que Adolf Bex era este estafador. Sir Arthur Conan Doyle se enteró también del caso y como le encantaba la investigación policíaca y criminalística, decidió aplicar el famoso método Sherlock Holmes, como se debe llamar en los medios, para demostrar que Adolf Beck era inocente. Sus conclusiones fueron que Beck no había cometido la estafa y que había pruebas claras de que en el momento que se cometieron estos delitos o estos crímenes se encontraba en Sudamérica. Todo apuntaba a que esto era un claro error de identificación por parte de las víctimas. Por suerte para Beck, el 17 de julio de ese año, el inspector John Kane del Departamento de Investigación Criminal fue informado de la detención de un hombre que había intentado estafar a un par de actrices desempleadas esa tarde y que además había sido aprehendido en una casa de empeños. El modus operandi coincidía con el que se le atribuía a Beck, pero recordemos que en ese momento este estaba en la cárcel, así que era totalmente imposible que le hubiera cometido este delito. Beck recibió el perdón real el 29 de julio de 1904 y una compensación de nada más 2.000 libras, no es mucho, y su caso sí fue importante porque sirvió para establecer lo que hoy se conoce como el Tribunal de Apelación Penal, hasta ese momento totalmente inexistente en Gran Bretaña. Arthur se sintió muy complacido ya que había publicado varios artículos explicando por qué en su opinión no podía ser el estafador. Y dato de color, cuando este hombre fue liberado, Sir Arthur Conan Doyle lo visitó y le quiso cobrar sus honorarios por el intenso trabajo público, escribiendo artículos, tratando de defender su inocencia. Y obviamente pues el hombre no le pagó nada. No, porque le dijo, bueno, tú decidiste defenderme porque quisiste. Por otro lado, Arthur también se involucró en el famoso caso de Jack el Destripador. Y otro dato de color, la policía en un determinado momento creyó que Sir Arthur Conan Doyle era el verdadero asesino. Recordamos que este asesino, Jack el Destripador, fue un famoso asesino que mataba prostitutas y que estos fueron eventos que conmocionaron Londres. Así que Sir Arthur Conan Doyle se unió a la cacería y en diciembre de 1892 visitó las instalaciones del Black Museum en Scotland Yard para entrevistar a personas y recopilar información sobre las mujeres asesinadas. De hecho, para él, el asesino era una mujer y eso explicaba que las prostitutas no sintieran miedo cuando el asesino se les acercaba. Además, como las mujeres no habían sufrido ningún tipo de violencia física, por eso es que Sir Arthur Conan Doyle consideraba que realmente Jack el Destripador era una mujer. Hay un libro, de hecho, que fue escrito por Jesús Delgado, donde él afirma que Arthur Conan Doyle es el asesino, que era Jack el Destripador. En realidad, pues, esto para nada, no lo creo. Nunca se ha descubierto completamente quién fue Jack el Destripador, pero no fue definitivamente Arthur Conan Doyle, pero la policía sí llegó a sospechar de él porque era médico y tenía el conocimiento anatómico para cometer los crímenes de Jack el Destripador, porque si ustedes recuerdan, cuando se cometía el crimen, Jack el Destripador pues sacaba órganos a las personas y obviamente lo que sí no cabe duda es que era médico porque tenía conocimientos muy precisos de anatomía. Bueno, al final la teoría de que fuera él fue descartada y bueno, pues, al día de hoy no se sabe quién es Jack el Destripador, pero no fue Sir Arthur Conan Doyle. En 1900, Arthur publicó un libro que se llamaba La Guerra de los Boeres y luego un artículo titulado La Guerra en el Sur de África, Causas y Desarrollo, justificando así la participación del Reino Unido en la guerra. Estas publicaciones le trajeron mucha fama ante el rey, que decidió nombrarlo caballero de la Orden del Imperio Británico en 1902. Nada mal para un muchachito cuyos padres tenían una situación económica muy difícil, otorgándole así el tratamiento de Sir. De hecho, Sir Arthur, todavía no había aceptado el título de Sir, al principio no quiso aceptar, no estaba muy convencido, pero su madre insistió en que recibiera el título porque era una descortesía no hacerlo.
Por esa época también decidió iniciar carrera en la política y se presentó como candidato de un partido llamado la Unión Liberal. Sin embargo, no fue elegido. En 1905 la vida le daría un duro golpe, ya él era famoso, reconocido, tenía incluso muchas casas, propiedades, y su esposa de toda la vida contrajo tuberculosis, que si ustedes recuerdan, en esa época era una enfermedad que no tenía cura y era completamente mortal. Esto provocó que la familia se moviera a otro país en busca de un clima más cálido, y fue así que vivió con su esposa y sus hijos en Suiza durante un largo periodo de tiempo. Además, Arthur hizo construir una casa hospital especializada y adecuada para atender a su esposa, porque pues ya en ese momento era un hombre muy rico. Además, en ese tiempo, él inició una relación extramatrimonial con una mujer 14 años más joven llamada Jean Elizabeth Lecky. Arthur siempre dijo que con ella tuvo un amor platónico, pero la realidad es que ella fue su amante durante la agonía de su esposa. Y pues la esposa de Arthur luchó contra la enfermedad durante mucho tiempo hasta que finalmente terminó falleciendo. Y un año después de la muerte de su esposa, él se casó con Elizabeth y tuvo 3 hijos más. De hecho, la boda fue súper fastuosa, hubo invitados muy especiales como la misma Agatha Christie y una lista de invitados de más de 250 personas, entre las cuales se incluía personas pertenecientes a la política y obviamente al ámbito literario. Esta relación resquebrajó un poco la relación que tenía Arthur con los hijos de su primera esposa, porque en cierta manera ellos se resintieron, porque pues sintieron que esto había sido una traición hacia su madre, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Arthur quiso unirse al ejército, pero recordemos que ya en ese momento él tenía 55 años y no fue admitido. Sin embargo, la guerra marcaría mucho la vida de Arthur porque su hijo mayor sí fue admitido y el mismo día que estalló la guerra cayó muy malherido. Además, contrajo una neumonía severa que se le complicó, no murió inmediatamente, pero ya su salud no fue la misma y pues de regreso a Inglaterra ya tuvo una salud muy resquebrajada. Arthur invirtió muchísimo dinero en buscarle los mejores médicos, pero la combinación entre la herida, la neumonía que le dio y el estallido de la fiebre española al final terminó matando a su primogénito, y esto lo deprimió muchísimo porque adoraba a su hijo mayor. Además, en este tiempo también, coincidentemente, falleció uno de los hermanos de Arthur y también esto lo entristeció muchísimo. Y entonces pasó algo bastante extraño, porque al leer la vida de Arthur Conan Doyle y saber que era médico, que le gustaba la investigación, el pensamiento racional, pareciera increíble creer que en sus últimos años de vida él se dedicó 100% al espiritismo, y de hecho afirmó que las hadas existían, dio entrevistas, conferencias, y esto lo desacreditó muchísimo porque pues obviamente el espiritismo, ustedes saben que es una ciencia oscura. Y bueno, lo que pasaba era que Arthur los últimos años de su vida vivió muy triste por la muerte de su hijo. Entonces, como una manera de encontrar un escape, comenzó a recurrir a mediums para comunicarse con él. Este tema se le hizo una fijación al punto que en 1926 publicó la obra llamada Historia del Espiritismo. Esto le acarrió muchas críticas, ya que Arthur no solo defendió en ese momento que la comunicación con el más allá era posible, sino que afirmó que las hadas existían. Esto de las hadas también fue un caso muy curioso, porque resultó que unas niñas muy tremendas, ¿no? Muy bandidas, hicieron un montaje en su casa, bueno, sacaron unas fotografías afirmando que las hadas existían en su casa. Entonces, Sir Arthur Conan Doyle se interesó por el hecho, fue a visitar a las niñas y creó un polémico artículo donde decía que las fotografías eran verídicas y en las fotografías se miraban a las 2 niñas con hadas detrás. Entonces, él defendió que las fotografías eran genuinas. Sin embargo, 30 años después de la muerte de Arthur, las niñas confesaron que había sido un montaje, que ellas habían hecho las hadas, que eran de mentira, eran de cartón, y que ellas habían hecho un trucaje. Pero que a principio todo era un juego, pero cuando se enteraron que el creador de Sherlock Holmes la fue a visitar, ella les dio tanta pena decir la verdad porque habían logrado engañar
al creador de Sherlock Holmes, que sintieron tanta vergüenza por lo hecho que no quisieron contarlo. Y pues ya después de la muerte de Arthur, en un arranque seguramente de decir la verdad, lo confesaron, ¿no? Que había sido mentira y que había sido un montaje. Bueno, obviamente estos últimos años de vida estuvieron cargados de mucho dolor para Arthur, de mucho sufrimiento, pero también de muchas críticas. Muchos de sus amigos más cercanos, entre esto el ilusionista Houdini, le dio la espalda porque consideró que Arthur pues había desarrollado una obsesión por la ciencia oscura y no les parecía. Además, en estos últimos años, él comenzó a publicar artículos promoviendo el espiritismo como una forma legítima de contactar con seres amados que estaban muertos. En una entrevista que otorgó a un diario, dijo que dedicaría el resto de su vida a promover las bondades de esta supuesta ciencia. Esto lo enemistó con uno de sus mejores amigos, les decía, el ilusionista Harry Houdini, y con otros amigos cercanos. Parece difícil creer que un hombre tan práctico y racionalista cayera en las trampas de estas creencias, pero sin duda un padre dolido ve lo que quiere ver. Y eso es lo que creo que pasó. Él quería comunicarse con su hijo y cayó, pues obviamente, en el engaño de estos charlatanes. Iba a visitar a las medium y ahí, pues, obviamente, gastaba muchísimo dinero. En estos últimos años, Arthur dejó de escribir literatura y se entregó de lleno al espiritismo. Finalmente, Arthur Conan Doyle murió en Crowhurst, en Inglaterra, el 7 de julio de 1930, con 71 años de edad, de un ataque al corazón que fue totalmente inesperado. Ella había tenido algunos problemas cardíacos, pero pues los médicos no sabían que estaba tan avanzada su enfermedad y pues tuvo un ataque cardíaco y murió. Fue un ataque fulminante. Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead en New Forest, Hampshire. Después de morir, y este es un dato muy curioso, un misterio también de la vida de Sir Arthur Conan Doyle, 70 manuscritos de las obras originales de Sherlock Holmes fueron robados de su casa y sus hijos pusieron una denuncia en la policía de Londres. De hecho, se abrió una investigación que fue apoyada por el FBI en los Estados Unidos y al final encontraron los 70 manuscritos en este país en las manos de un famoso coleccionista. El coleccionista dijo que realmente él le había comprado estos manuscritos a Sir Arthur Conan Doyle y fue algo que nunca se esclareció porque los hijos dijeron que su padre jamás hubiera vendido los manuscritos originales de Sherlock Holmes por dinero, pero algo que nunca se llegó a esclarecer totalmente, así que aún después de muerto todavía había cosas muy curiosas que rondaron la vida de Arthur. Y bueno, vamos a hacer una conclusión donde rescatemos los aspectos más importantes del padre de Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle fue un escritor escocés de gran prestigio. Fue el creador de las novelas protagonizadas por el investigador Sherlock Holmes. Aunque renegó siempre de este personaje durante mucho tiempo porque quería ser reconocido como escritor serio, no cabe duda que este le trajo la inmortalidad. Fue un patriota y un aventurero, médico de profesión e investigador privado, trabajo que ejerció con gran prestigio. A pesar de su evidente racionalismo, la muerte de su hijo mayor lo hizo navegar en el espiritismo, una obsesión que lo acompañó durante sus últimos años de vida. Autor prolífero, poeta y dramaturgo, Sir Arthur Conan Doyle alcanzó el éxito con mucho esfuerzo, resuelto a crear las novelas policíacas más fascinantes de su historia. Amigo personal de Agatha Christie y de Oscar Wilde, es hoy uno de los escritores de mayor renombre en el mundo y su personaje, Sherlock Holmes, sigue inspirando a nuevas generaciones de novelistas dedicados al género de la aventura y la ficción. Y un dato muy curioso que me gustaría comentarles antes de terminar es que el mismo Oscar Wilde era un gran admirador de la escritura de Arthur Conan Doyle. Y de hecho, en una reunión que hicieron, porque ellos tenían el mismo editor en un evento en el cual se encontraron, Oscar Wilde le dijo a Sir Arthur Conan Doyle, que no era Sir en ese momento, era solo Arthur, que debía dedicarse a escribir
porque tenía una gran habilidad con la pluma. Y después de esa reunión nacería su primer libro sobre las aventuras de Sherlock Holmes, porque Oscar Wilde había leído algunas novelitas cortas y relatos cortos que él había publicado sin mucho éxito, pero le dijo que tenía talento y que debía seguir escribiendo. Y después de esa reunión fue así que nació la primera obra sobre Sherlock Holmes. De hecho, se dice que Oscar Wilde le comentó un poquito a Sir Arthur de cuál debería ser su próxima novela, y también él intercambió con Oscar Wilde algunos datos curiosos, y fue así como nació también el retrato de Dorian Gray. Así que estos hombres fueron muy amigos. De hecho, ustedes saben que Oscar Wilde, lo reseñamos en el canal, tuvo una vida muy desdichada, muy desgraciada, pero para que ustedes vean que Sir Arthur Conan Doyle se codió con los mejores escritores de su tiempo. Y este también es otro dato curioso que les quiero dar. Cuando desapareció Agatha Christie durante 11 días, Sir Arthur Conan Doyle contrató una medium para que ella le dijera si realmente Agatha Christie había sido asesinada por su esposo, porque se decía que como su esposo tenía un amante y Agatha ya era muy rica y había dejado en su testamento, y eso es importante, que la mitad del dinero iba a ser para su esposo y la mitad para su hija. Entonces, pues, él le consultó a la medium si realmente el esposo la había matado, y la medium le dijo que no, que Agatha estaba viva, y bueno, al final la terminaron encontrando. También otro dato de color con respecto a la vida de Sir Arthur Conan Doyle. Y si nunca te has leído nada de él, te recomiendo definitivamente Las aventuras de Sherlock Holmes. Es una obra que se disfruta. Como les digo, él también tiene poesía, tiene obras de teatro, pero honestamente su obra más importante, su obra magna, son todas las novelas y los relatos cortos que escribió sobre su famoso Sherlock Holmes. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya agradado la vida de este escritor tan importante, el padre de Sherlock Holmes. Les invito por favor a suscribirse a este canal, a regalarme un like. También me encantaría que me dejaras en la casilla de los comentarios qué obras te has leído de Sir Arthur Conan Doyle, y también que me dejes saber por qué crees que en sus últimos años, a pesar de ser una amante del método científico, se dedicara con tanta vehemencia al espiritismo. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos seguimos viendo. No se pierdan los nuevos videos que vamos a tener. Vamos a tener muy pronto la vida, ya les digo, de George Eliot, y también vamos a tener la vida de Julio Verne. Así que no se lo pierdan. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero. Bye bye.